Es hoy una fortuna, gran fortuna y gran placer, y al mismo tiempo un privilegio de encontrarnos con Mark Singleton, una de las grandes autoridades mundiales del yoga, en la historia del Hatha Yoga fundamentalmente, y experto, sanscritólogo y conocedor y estudioso de textos desde el siglo X o XI, que de alguna forma van a representar un cambio en el mundo del yoga. Aquí tenemos varias de sus publicaciones, entre ellos este libro en español, El cuerpo del yoga, los orígenes de la práctica postural moderna, o The Roots of Yoga, Raíces del Yoga, que próximamente también será publicado en español, y asimismo otros títulos. Mark, buenas tardes. Es un placer que conversemos muy brevemente. ¿Cuáles son realmente las raíces del yoga? Hay muchas raíces. El árbol de yoga es muy amplio, muy grande y está creciendo desde muchos años ya. Entonces vemos este término yoga por primera vez en el contexto de la religión en la India, más o menos hace 2500 años, con la época del Buda. Y también vemos en la Mahabharata, el épico sí. de la India, vemos que hay desde este momento algo que reconocemos como el yoga. Y en el base el yoga es la meditación de un punto de vista, y después es un cuerpo de métodos físicos y mentales para transformar o trascender la condición humana, para decirlo en pocas palabras. Sin embargo, en algunos de tus libros, y fundamentalmente el yoga postural moderno, vemos que haces un estudio muy profundo cómo el yoga va siendo innovado, va evolucionando fundamentalmente desde Swami Vivekananda hasta nuestros días. ¿Cómo contemplas esa evolución de un yoga, digamos, más tradicional y más clásico, y cómo poco a poco el yoga va penetrando en Occidente fundamentalmente, y hoy en día, en la actualidad, pues vemos que el yoga destaca sobre todo por ser un yoga postural, donde fundamentalmente las asanas y distintos sistemas o modelos o estilos denominados de Hatha Yoga, ¿no? ¿Cómo contemplas tú esa evolución yógica, desde un aspecto tradicional, digamos, hasta la actualidad? Diría que el yoga siempre ha sido evolucionándose, y lo vemos a través de la historia, bueno, antes de nuestro tiempo moderno, decimos que siempre ha cambiado poco a poco, pero sí que ha cambiado, y hay momentos en que cambia mucho. Por ejemplo, la revolución del Hatha Yoga, que ha cambiado la forma y aún el propósito de las prácticas, como las posturas, que ha promovido otras prácticas como las mudras que no estaban antes. Entonces vemos esta evolución todo lo largo de la historia del yoga, pero cuando llegamos a este periodo en que decimos la época colonialista, vemos que las cosas cambian mucho más, porque se enfrentan mucho más variedad de ideas, de prácticas, de técnicas, y es así que, y tecnologías también, como la fotografía, como imprimir cosas,
Así que el yoga ha podido difundirse de manera mucho más rápido y de mucho más formas. Vemos hoy en día el Internet, pero para antes las fotos que no tenía antes esta oportunidad de ver cómo hacer el yoga a través de las imágenes o muy poco en los manuscritos. O más bien habría que ir fundamentalmente a India y estar con un maestro y directamente que te enseñase, ¿no? Sí, sí. Y los textos son todos muy claros que el yoga no se podía hacer sin maestro. Pero bueno, estamos en esta situación en que este vínculo entre una linaje, se dice, del yoga y una serie de maestros y el alumno ha sido desvinculado, ¿no? y podemos comprar libros, ver vídeos y hacer yoga tal cual decimos. Así que tiene una vida más fluida, más libre de la tradición hoy en día el yoga que antes, eso es seguro. Sí. En tu libro, este libro ya traducido al español, El cuerpo del yoga, haces un estudio la mar de interesante, muy interesante, en el que hay como una amalgama de prácticas que establecen sobre todo en la tradición de Krishnamacharya un yoga y sobre todo la traducción que parece ser que próximamente va a salir, la Hatha Yoga, el texto que tú has traducido del Palacio de Mysore, Hatha Hatha Padati, efectivamente, sobre todo en lo que respecta, tengamos en cuenta por un momento que Krishnamacharya tiene discípulos que luego han tenido una enorme influencia en Occidente, ¿no? Como han sido Patabi Joyce, Iyengar, Indra Devi, Desikachar, etc. Pero en la práctica del Ashtanga Yoga, el yoga vigoroso, el yoga dinámico, ¿qué hay con respecto al yoga Corunta? Porque en ese texto que, como he dicho, tú has traducido del sánscrito, Hatha Vyasa Padati, es un manual que aparece en el Palacio de Mysore. Tú indicas, tú sugieres o aseguras que parte de esos métodos que han enseñado provienen de ese, digamos, manual que en ese palacio se encuentra, ¿no? ¿Es esto así? Sí, bueno, ya publicamos un artículo sobre eso, yo y Jason Birch, y en que, bueno, la primera cosa que quiero decir es que hay muchas influencias, no podemos decir que este yoga proviene de aquí, aún en el Hatha Yoga. Sí. Es una mezcla de muchas influencias. Y hablando de Krishnamacharya, diría que es la misma cosa por el sistema que ahora, hoy en día, se llama Ashtanga Yoga, que no se llamaba Ashtanga Yoga antes, no es la palabra, el término de Krishnamacharya. Y lo que, bueno, hablaba en Yoga Body, en el cuerpo del yoga, sobre los contextos. Entonces, no me gusta hablar de orígenes del yoga, porque no, hay contextos, hay muchos orígenes. Y los contextos, el contexto del cual hablaba en este libro fue el contexto del mundo de disciplina física y de gimnasio. Y en Mysore sí que había y que hay una tradición bastante fuerte en eso. Y me parece que el yoga de Mysore que ha surgido de este contexto. Así que Krishnamacharya estaba enseñando a los jóvenes, a los chicos, ¿no? Y este sistema fue para ellos. Y fue por eso muy dinámica, muy fuerte. Muy vigoroso, sí. Sí, pero Krishnamacharya, bueno, aunque
Krishnamacharya siempre ha basado sus técnicas en los textos. Y uno de los textos que mencionaba fue la Yoga Kurunta. Y nosotros, bueno, para decirle en forma breve, yo pienso que este Yoga Kurunta, que es supuestamente la base de los sistemas del sistema de Ashtanga Yoga, puede tener una relación con este texto que se llama Hathabhyasa Paddhati, que es un texto. Tenemos dos manuscritos, uno en Pune, uno en el Palacio de Mysore. Entonces no hay muchos ejemplos, pero por primera vez que parece presentar series de asanas. Y aunque sea muy diferente de Ashtanga Yoga, no es igual, no puede decir que es igual al Ashtanga Yoga. Puede ser que este texto ha dado una base para Krishnamacharya, una autoridad para experimentar con series de asanas que no encontramos en los textos antes de este momento, salvo en el Hathabhyasa Paddhati. Entonces es un vínculo bastante evidente, ¿no? No sé, evidente no sé. Es que el autor de este Hathabhyasa Paddhati se llama Kapala Koruntaka. Y este nombre, bueno, es muy parecido al Yoga Kurunta, el Yoga de Korunta, Koruntaka. Así que puede ser que eso fue un fuente para Krishnamacharya en los años 30, cuando desarrollaba este sistema dinámica de Ashtanga Yoga. Ajá, interesante, porque todos estos grandes, digamos, gurús o maestros que inician esa revolución, como tú lo has definido hoy precisamente en el seminario que hemos tenido aquí en Vigo, tan interesante por otro lado y tan fascinante, las raíces del yoga, digo que estos gurús de la época como Swami Kuvalayananda, Swami Shivananda, y hoy en día de alguna forma se medicaliza, entre comillas, el yoga como un elemento de cercanía con la medicina mente-cuerpo, puesto que muchas de sus prácticas van en favor del bienestar del cuerpo y de la mente, ¿cierto? Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo ves tú la práctica moderna, la práctica actual, con tantos sistemas, tantos métodos de yoga, un yoga estable, estático, un yoga vigoroso, un Ashtanga Vinyasa, Power Yoga, Vinyasa, Flow, etcétera, tantas denominaciones que da la sensación que los yogas son muchos? Sí. Bueno, los yogas hoy en día son muchos, ¿no? Y eso me parece que es un efecto de la presión del mercado del yoga, ¿no? Del sistema en que, bueno, el yoga se enseña dentro de un mundo capitalista. Decimos que estamos, si estoy un profe de yoga, tengo que vender algo nuevo. Así que eso me parece una impulsión bastante fuerte para que cada año hay otro yoga, como otra ropa, ¿no? Sí. Pero bueno, diría aunque haya mucha variedad en las tradiciones del yoga, como hemos visto hoy también hay una estabilidad en el yoga dentro del India, un consenso, ¿se dice? Consenso, sí. Consenso de qué es el yoga. Al base es la Hatha Yoga, que fue después de su nacimiento, decimos en el siglo XI, o alrededor de ahí, ha sido como
ha ganado, si puedo decir así, que el Hatha Yoga ha sido aceptado en la India como el método de cómo practicar el yoga. Así que hoy en día va cambiando más, pero eso me parece que es un efecto de donde estamos en la globalización y es este mundo. Sí, y depende de la sociedad donde se inserte, pues así la sociedad va acogiendo o modificando o cambiando pequeños detalles, ¿no? Sí, sí. Y hay una curiosidad que yo tengo. Vosotros, en el famoso Hatha Yoga Project, que ha finalizado no hace mucho tiempo, contigo, con Jim Allinson, con Jason Birch y Daniela, Daniela Bevilacqua, sí. efectivamente habéis hecho unas traducciones de yogas, de textos de yoga, del sánscrito, en este caso al inglés. Hay una curiosidad. Parece ser que habéis realizado, digamos, estas traducciones de textos del siglo XI, más o menos. Parece ser que estos primeros son de naturaleza budista y no hay asanas, pero sí técnicas y métodos que tienen que ver con el pranayama fundamentalmente y con las bandas, ¿no? Mudra, sí, mudra banda, que son Mudras, iguales, sí. efectivamente. Cuando pues comienza a aparecer algunas asanas, que no son muchas, ¿y en qué textos? Porque ahí aparece el Amrita Siddhi, ¿no? El Vivekamartanda, Gorashashataka, etcétera, hasta nuestros días. Eso por un lado. Y por otro lado tengo también la curiosidad de saber que, bien, antes de que surja la escritura textual en textos sánscritos, ¿acaso no hay tradiciones o sampradayas que van trasladando el conocimiento oralmente y no textual? Por lo tanto, no hay ahí una leve contradicción. Es decir, la práctica del yoga, Hatha Yoga, comienza a partir del siglo XI porque aparece en tal o cual texto. Previamente hay otras prácticas, aun cuando no aparezcan en textos, Sí. Y sean de otra naturaleza, más oral. Sí. Bueno, nosotros leímos los textos porque son un recurso estable y fijable sobre cuando aparecen otras ideas o otras técnicas. Por lo menos podemos decir que sí, en este texto, por ejemplo, el Amrita Siddhi, que es el primer texto de Hatha Yoga que parece ser budista, podemos decir que hay un momento ahí en que están utilizando estos mudras para hacer eso por primera vez y después hay muchos más ejemplos en los textos de Hatha Yoga, porque en este momento no fue llamado Hatha Yoga, pero estamos muy, muy limitados. El beneficio de los textos es que son fijables. Sabemos que en este momento sí que hay eso, pero estamos también limitados. Es como una ventana con cortinas y vemos, hay un texto aquí. Podemos ver un poco, mirar un poco en el pasado y saber unas cosas, pero quedan las cortinas. Y sí, claro, que la mayoría de la transferencia de la sabiduría en el contexto religioso, el contexto del yoga en la India desde siempre y hasta ahora se hace a través de la palabra oral. Entonces, si hay algo que aparece en un texto, quiere decir, no siempre, voy a hablar de las dudas que tenemos que tener, pero podemos decir que si aparece en un texto que es ya está bastante importante para aparecer en un texto, que está practicado y consideran que es algo importante.
Así que, no, los textos, bueno, tienen sus beneficios, pero no son todos. Pero no podemos acceder al historial oral. Está fuera de... Aunque haya como una... Por ejemplo, dentro del Sampradaya de los Nat, que hablan del yoga mucho ahí dentro. Pero no podemos saber si es verdad o no, de cuándo empezaron a contar esas historias, pero con la arqueología, con los textos, con la historia material sí que sabemos. La segunda cosa, cuando aparecen los asanas, bueno, van creciendo. Diría también que los bases, los elementos los más importantes del yoga quedan siendo otras cosas, ¿no? El asana sí que hay evidencia que hay más después del Hatha Pradipika. Entonces, con la composición y del Hatha Pradipika van recopiando manuscritos y va entrando en la vida del yoga de la India, decimos. Ha sido un texto enorme, muy importante, el más importante, puedo decir, desde Patanjali, ¿no? Y a base de eso, de que el Hatha Yoga está aceptado en la sociedad védico hindú y que está absorbido en eso. Vemos que se desarrolla las asanas, los conocimientos sobre el yoga, el hatha yoga, aún los métodos de purificación del cuerpo, y van cambiando las ideas. Entonces, por primera vez en el siglo XVII vemos listas completas de 84 asanas y más. Y eso, otro texto que hemos visto, Hemos traducido, habéis traducido. está traducida, el Yoga Chintamani. Eso es un buen ejemplo, porque fue de un investigador, dijimos, una persona muy de alto conocimiento, de la tradición brahmínica. Pero los textos más antiguos parece mucho más sencillos, muy sencillos, muy cortos. Gorakshashataka, por ejemplo, Amrita, ¿sabes? Son muy cortos. Entonces hay textos que van ampliándose en esta tradición de comentarios de brahmínico. Es ahí dentro que vemos esta proliferación de los asanas, como este Yoga Chintamani, por ejemplo. Alguien desde Sudamérica me había preguntado que te trasladase a ti la pregunta, y lo hago con mucho gusto. El yoga que Swami Shivananda, o Shivananda Yoga, o estilo Rishikesh, o ese grupo de posturas que Swami Shivananda enseñaba y que luego Swami Vishnu enseñaba y que luego Swami Satchidananda, incluso Swami Chidananda, dentro de esa tradición de Shivananda enseñaba, es algo que Swami Shivananda lo construye, lo genera, lo produce, o ese contacto que hay entre Yogendra, Swami Kuvalayananda o Swami Shivananda, o es algo ajeno a todo esto. No, bueno, como siempre me parece que la respuesta es complicada. Me parece que sí, que estaba abierto a todas estas influencias y fue un Swami muy moderno. Pero también le interesaba mucho la tradición, claro que sí, como todos, como Kuvalayananda, como Yogendra, como todos, no estaban inventando cosas para inventar, ¿no? Pero también
también el asunto es el contexto en que están creando sus sistemas, su pensamiento y tal. Entonces, Swami Shivananda es una persona muy complicada en este respecto. Hay un libro sobre todo eso de Sarah Strauss, del año 2005, creo. Pero bueno, mi colega Jason ha escrito un capítulo en nuestro nuevo libro que hemos editado yo y Daniela Bevilacqua, donde él piensa que unos del sistema de los asanas de Shivananda proviene de un grupo de asanas que se vean en textos del sur de la India. Así que hay eso también. Están prestando cosas de los textos y haciendo como una revolución en los asanas. Diría sí que también que Surya Namaskar es algo más reciente que también Shivananda ¿Cuándo surge añade. Surya Namaskar? Porque hay contradicciones al respecto, ¿no? Quiero decir dentro del yoga, Sí. que identificar el Surya Namaskar como yoga es una cosa nueva, sin hablar de la antigüedad o de la modernidad del Surya Namaskar, pero es para decir que las cosas van cambiando de categoría, de contexto. Y por último, Mark, en el seminario que hemos tenido has hablado de yoga y tecnología. Parece ser que es tu último libro, un libro que estás escribiendo, y las explicaciones que has dado con respecto a la tecnología moderna aplicada en el yoga o con el yoga, pues me parecen altamente interesantes. ¿Podrías comentar algo con respecto a este libro, por último, que estás desarrollando? Sí, bueno, hay dos fases, decimos. He empezado cuando daba enseñanzas, talleres en Silicon Valley, en Palo Alto, porque vivía en los Estados Unidos y iba allá de vez en cuando, 2 o 3 veces al año, durante muchos años, para enseñar. He visto allá como algo que me interesaba, que fue que la gente estaba muy interesado en cómo la tecnología puede ayudar a la práctica. Entonces, la ropa smart, los smart pants, los pantalones, ¿no? con sensores que dan vibraciones para cambiar tu postura. Y también cascos de EEG para ver Ondas cerebrales. ondas cerebrales y para ver si hacía bien tu meditación hoy o no. Entonces toda esa cultura fue muy fuerte, aún hace cuántos años, 8 años, y hoy en día sí que es mucho más fuerte. Entonces, de un lado eso, tecnología y cómo se incorpora en la vida de un practicante de yoga, y de otro lado, bueno, preguntas filosóficas, decimos, de ¿qué pasa? Aún no sé si es posible, pero la gente piensa y habla de esta manera dentro de un movimiento que se llama transhumanismo, que es bien conocido hoy, ¿no? Entonces, el yoga es una forma de transhumanismo, de sobresaltar el limitado del cuerpo, los límites de la mente, los límites de la condición humana. Bueno, mirando en la tradición, sí, eso es el yoga. Entonces, ¿en qué podemos hablar de un yoga transhumanista y qué problemas hay a nivel filosófico? Bueno, la pregunta es a qué punto el yoga es
puede estar considerado como una forma de transhumanismo, una forma de transformarse, de sobrepasarse de sus limitaciones físicas, porque se ven, hay muchos ejemplos dentro de la tradición. Y aún, ¿a qué punto podemos entrar en un yoga mecánico, decimos? ¿A qué punto, bueno, que está cambiando el yoga, que estamos que estamos entrando en un punto en la historia en que el humano tal que conocemos está cambiando muy rápido en frente de la tecnología. Entonces mi pregunta, mi investigación es ¿cómo cambia el yoga? ¿Qué sentido tiene el yoga dentro de este contexto? Claro, y aquí tenemos la inteligencia artificial que cada vez avanza rapidísimamente también, ¿no? Sí, exactamente. Y de un punto de vista, el yoga siempre ha sido así, ¿no? El humano no importa, lo que importa es el espiritual, de un punto de vista. Así que, bueno, hay contradicciones, hay problemas, pero es un mundo... el yoga entra, me parece, en una fase muy interesante en relación con la tecnología. Tecnología actual. Bien, estaríamos hablando con Mark durante horas, con toda seguridad, puesto que es como un pozo de sabiduría y de conocimiento. Así lo ha mostrado hoy en el seminario que hemos tenido sobre las raíces del yoga, donde nos ha hablado de la historia del yoga, de distintos maestros, de formas de yoga, de maneras de hatha yoga, de textos, de meditación, y ha sido un verdadero lujo, ni más ni menos, contar con la presencia de Mark, a quien, Mark, agradezco enormemente tu generosidad y que hayas estado con nosotros y realmente agradecerte tu presencia aquí en Vigo con nosotros. Muchas gracias, Mark. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias.